Existe una palabra prohibida en el Salmo 23 que la iglesia moderna ha ocultado deliberadamente porque ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Esta palabra es tan poderosa que los líderes religiosos la han eliminado de sus enseñanzas, temiendo que descubras cómo activar el código de abundancia que David ocultó en este salmo. Si sigues escuchando, descubrirás por qué los patriarcas bíblicos nunca experimentaron pobreza mientras aplicaban este secreto que te revelaré al final de este mensaje. Los grandes patriarcas conocían este secreto. Los místicos hebreos lo guardaron celosamente, y los líderes religiosos modernos han preferido mantenerlo en silencio porque desafía todo lo que te han enseñado sobre pobreza y espiritualidad. Hoy, por primera vez, revelaré la interpretación perdida del salmo más amado de la Biblia, una interpretación tan revolucionaria que transformará para siempre tu comprensión de lo que Dios realmente quiere para tu vida financiera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos creyentes sinceros viven en constante escasez a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a Abraham, Isaac y Jacob? La respuesta está oculta en el Salmo 23, pero ha sido deliberadamente mal interpretada durante siglos para mantener a las personas en un ciclo perpetuo de dependencia espiritual y limitación material. Lo que estás a punto de descubrir es tan transformador que necesitarás prepararte para una completa reorganización de tu realidad financiera. Durante siglos, nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad. Pero esta interpretación superficial ha robado a millones de creyentes la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de las naciones circundantes. Cuando escribió «Jehová es mi pastor», no estaba hablando simplemente de cuidado espiritual. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de pastor de ovejas a monarca próspero. Y guardaré para el final del mensaje la técnica exacta que David usaba cada mañana para activar este código. Una técnica tan revolucionaria que los rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial. ¿Has considerado alguna vez por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios? No fue casualidad ni simple poesía. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas, eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. Y existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final, para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios. Pero antes, déjame revelarte algo que te impactará. Al final de este mensaje, descubrirás la frase exacta del Salmo 23 que, cuando se declara correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo cuántico de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. La primera revelación transformadora que debes entender es que cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura, está proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no deseo pasivo. David no está diciendo «espero que nada me falte», está declarando «es imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito». Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral, describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando David dice, «en lugares de delicados pastos me hará descansar», está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante.
un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. Pero por ahora, déjame advertirte algo que descubrirás cuando llegues al final. Existe una oración específica derivada del versículo 4 que literalmente disuelve toda limitación financiera que hayas experimentado en el pasado. Durante años estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios secretos revelados en el Salmo 23. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que Jehová era su pastor. Por eso nunca le faltó nada. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1, porque había descubierto el secreto de confiar en su pastor divino. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán, porque aplicaba los principios ocultos de este salmo. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón, porque había aprendido a operar bajo la protección y provisión de su pastor celestial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes viven en constante lucha financiera a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a estos grandes hombres? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a interpretar el Salmo 23 como una promesa de consolación espiritual en lugar de lo que realmente es, un manual de prosperidad divina que revela cómo operar en sociedad con el Creador del universo. Pero aquí está algo que te mantendrá en expectativa. Existe un secreto oculto en el orden específico de las palabras que David eligió. Un patrón que cuando lo descifres completamente al final de este mensaje, te dará acceso a lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la abundancia infinita. Y cuando comprendas la cuarta revelación que te mostraré más adelante, entenderás por qué la frase «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores» es literalmente el código bíblico más poderoso para atraer abundancia en medio de circunstancias adversas. Permíteme compartirte la historia de un hombre llamado Eduardo, un pastor de una pequeña iglesia que luchaba constantemente con las finanzas. Durante años, Eduardo había predicado el Salmo 23 como un mensaje de consuelo espiritual, pero su propia vida estaba llena de carencias materiales. Su iglesia apenas podía pagar el alquiler, su familia vivía con lo mínimo, y las deudas se acumulaban mes tras mes. A pesar de su fidelidad en el ministerio, parecía que la prosperidad financiera siempre estaba fuera de su alcance. Un día, mientras oraba desesperadamente por una solución, Eduardo tuvo un encuentro sobrenatural. En una visión, vio al rey David sentado en su trono, rodeado de riquezas inimaginables. David se levantó, se acercó a Eduardo y le dijo: «Has malinterpretado mis palabras. El Salmo 23 no es un canto de consuelo para pobres, es un código de abundancia para reyes». Cuando Eduardo despertó de esta visión, comenzó a estudiar el Salmo 23 con nuevos ojos, descubriendo los principios ocultos de prosperidad que había pasado por alto durante décadas. Eduardo comenzó a aplicar estos principios en su vida diaria. Cada mañana declaraba: «Jehová es mi pastor, nada me faltará», con una nueva comprensión. No como una esperanza futura, sino como una realidad presente. Comenzó a ver los delicados pastos como oportunidades divinas para su prosperidad. Identificó las aguas de reposo como fuentes constantes de ingresos que Dios había preparado para él. Y, lo más importante, comenzó a practicar el ritual secreto de 3 minutos antes de cada decisión financiera. Los resultados fueron asombrosos. En menos de 6 meses, su situación financiera dio un giro completo. Un miembro de su congregación donó un terreno a la iglesia. Un inversor anónimo financió la construcción de un nuevo templo. Sus libros comenzaron a venderse internacionalmente. Un programa de radio le ofreció un espacio semanal con una generosa compensación. Y las deudas que lo habían agobiado durante años fueron milagrosamente canceladas. La transformación de Eduardo no fue coincidencia ni suerte. Fue el resultado directo de aplicar los principios ocultos del Salmo 23 que estoy a punto de revelarte. Como me dijo en una carta, por primera vez entendí que David no escribió el Salmo 23 como un pobre pastor consolándose en tiempos difíciles, sino como un rey próspero, revelando los secretos de su éxito. La segunda revelación transformadora está oculta en la frase: «Junto a aguas de reposo me pastoreará». En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles.
David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Y pronto descubrirás un método ancestral que te permitirá identificar exactamente cuáles son tus aguas de reposo, personales, un método tan preciso que los antiguos hebreos lo llamaban la brújula de la abundancia divina. Como escribió el profeta Jeremías, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto». Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. Considera la historia de María, una mujer que había luchado toda su vida con problemas financieros. Como madre soltera de 3 hijos, trabajaba en 2 empleos solo para llegar a fin de mes. A pesar de ser una cristiana devota que asistía fielmente a la iglesia y diezmaba de sus escasos ingresos, la prosperidad parecía esquivarla constantemente. Cada mes era una batalla, y sus oraciones por ayuda financiera parecían quedar sin respuesta. Un día, mientras escuchaba una enseñanza sobre el Salmo 23, María tuvo una revelación profunda. La frase «junto a aguas de reposo me pastoreará» captó su atención de una manera nueva. De repente, comprendió que estaba agotándose persiguiendo fuentes de ingreso inestables, cuando Dios quería guiarla a aguas de reposo, fuentes de provisión constantes y sostenibles. María comenzó a orar de manera diferente. En lugar de suplicar a Dios por más dinero, comenzó a pedirle que la guiara a sus aguas de reposo, las oportunidades únicas que Él había preparado específicamente para ella. Durante su tiempo de oración, sintió una fuerte impresión de utilizar su talento para la cocina, algo que siempre había disfrutado pero nunca había considerado como fuente de ingresos. Con sus últimos ahorros, María compró ingredientes y comenzó a preparar comidas caseras para vender a familias ocupadas en su vecindario. Al principio, solo tenía 3 clientes, pero la calidad de su comida y su servicio cordial pronto corrieron de boca en boca. En 6 meses, su pequeño negocio había crecido tanto que pudo dejar sus 2 trabajos. En un año, había contratado a 2 ayudantes y estaba operando una próspera empresa de catering desde su casa renovada. Lo más notable no fue solo su éxito financiero, sino la paz que lo acompañaba. Ya no se agotaba trabajando interminables horas en empleos que apenas cubrían sus necesidades. Ahora trabajaba desde un lugar de alegría, utilizando los talentos que Dios le había dado, y la provisión fluía de manera constante y abundante, verdaderas aguas de reposo. Como María me dijo más tarde, por primera vez entendí que Dios no quería que mendigara por migajas. Quería guiarme a un río de provisión constante. No era su plan que yo estuviera constantemente exhausta y preocupada por el dinero. Las aguas de reposo no son solo una bonita metáfora espiritual, son un modelo divino de provisión financiera. La transformación de María ilustra perfectamente la segunda revelación del Salmo 23. Dios quiere guiarte a fuentes de ingreso que fluyan constantemente, que nunca se agoten y que te permitan operar desde un lugar de descanso en lugar de agotamiento constante. Y cuando descubras la palabra hebrea secreta que revela cómo posicionarte exactamente junto a estas aguas de reposo,
comprenderás por qué tantos creyentes han transformado completamente su realidad financiera en cuestión de meses. La tercera revelación está codificada en las palabras, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal. Era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados. Pero espera hasta que escuches la quinta revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase «mi copa está rebosando» no es poesía. Es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Y aquí está algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras del Salmo 23 que, cuando se pronuncian en el momento exacto del día, activan lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Permíteme contarte la historia de Carlos, un empresario cristiano que estaba al borde de la bancarrota. Su negocio de construcción había sufrido varios reveses consecutivos y estaba a punto de perderlo todo. Proyectos cancelados, clientes que no pagaban, materiales defectuosos, empleados que lo abandonaron en momentos críticos. Parecía que todo conspiraba contra él. A pesar de su ética de trabajo intachable y su integridad inquebrantable, estaba enfrentando la ruina financiera. Una noche, desesperado y agotado, Carlos abrió su Biblia buscando consuelo. Se encontró leyendo el Salmo 23, un pasaje que había conocido toda su vida, pero esta vez la frase «me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre», saltó de la página con nueva claridad. De repente comprendió que no estaba pidiendo la guía específica de Dios para sus decisiones financieras y empresariales. Estaba operando según su propia sabiduría, no según las sendas de justicia divinas. Esa noche, Carlos tomó una decisión transformadora. En lugar de luchar desesperadamente para salvar su negocio con sus propias estrategias, comenzó a buscar diligentemente la guía divina para cada decisión. Cada mañana, antes de cualquier reunión o llamada telefónica, oraba específicamente: «Guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Muéstrame exactamente qué decisiones tomar, que glorificarán tu nombre a través de mi éxito». Los resultados fueron asombrosos. Durante una oración,
Carlos sintió una fuerte impresión de contactar a un antiguo cliente con quien había tenido un desacuerdo años atrás. Aunque su orgullo resistía, siguió esta guía divina. La reconciliación con este cliente no solo trajo sanación emocional, sino que condujo a un contrato multimillonario que salvó su empresa. En otra ocasión, mientras consideraba un proyecto aparentemente lucrativo, sintió una inexplicable inquietud interior durante su tiempo de oración. A pesar de las proyecciones financieras prometedoras, decidió rechazar el proyecto, confiando en la guía divina. Semanas después descubrió que el proyecto había colapsado completamente, y todas las empresas involucradas habían sufrido pérdidas catastróficas. Paso a paso, decisión por decisión, Carlos aprendió a caminar por las sendas de justicia, divinas en sus negocios. En menos de 2 años, su empresa no solo se recuperó, sino que se expandió exponencialmente. Nuevos contratos, socios estratégicos, empleados leales y oportunidades inesperadas comenzaron a fluir hacia él de manera constante. Lo más notable era cómo su éxito glorificaba el nombre de Dios. En un sector conocido por prácticas cuestionables, la integridad y prosperidad de Carlos se convirtieron en poderoso testimonio. Competidores, empleados e incluso funcionarios gubernamentales comenzaron a preguntarle sobre su fe al ver los resultados extraordinarios en su negocio. Como Carlos me dijo más tarde, finalmente entendí que Dios quería guiarme hacia el éxito, no solo para mi beneficio, sino por amor de su nombre, para demostrar su fidelidad al mundo. Cuando comencé a ver mi prosperidad como plataforma para glorificar a Dios en lugar de simplemente enriquecerme, todo cambió. Las sendas de justicia resultaron ser los caminos más lucrativos que jamás hubiera imaginado. La cuarta revelación está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores, pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. Y dentro de poco te revelaré lo que los místicos hebreos llamaban la estrategia del valle, una técnica secreta que te permite identificar exactamente qué valles financieros contienen tus mayores oportunidades de riqueza, mientras la mayoría de creyentes los evitan por miedo. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas. Isaac cosechó abundantemente durante sequías. José acumuló riqueza durante 7 años de escasez. Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte, económicos, eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección. La vara y el cayado que David menciona representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas, mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su miedo. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad.
Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. Permíteme compartir la historia de Roberto, un inversor inmobiliario cristiano que enfrentó la peor crisis financiera de su vida durante la recesión económica global. Cuando el mercado inmobiliario colapsó, Roberto perdió más del 70% de su patrimonio neto en cuestión de meses. Propiedades que había adquirido con años de esfuerzo perdieron drásticamente su valor. Los inquilinos no podían pagar sus rentas y los bancos amenazaban con ejecutar sus hipotecas. Como me dijo más tarde, literalmente estaba caminando por el valle de sombra de muerte financiera. Mientras muchos inversores vendían desesperadamente sus propiedades a precios de liquidación, Roberto encontró consuelo y dirección en el Salmo 23. La frase, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, adquirió un nuevo significado para él. En lugar de huir del valle con pánico, decidió atravesarlo con confianza, creyendo que Dios lo había guiado allí por una razón. Roberto comenzó a ver la crisis no como un desastre, sino como una oportunidad disfrazada. Mientras otros vendían, él comenzó a comprar propiedades estratégicas a precios históricamente bajos. Utilizó sus últimos recursos y su buen crédito para adquirir inmuebles que otros descartaban por miedo. Cuando los bancos liquidaban propiedades embargadas, Roberto estaba allí, listo para comprar. Sus amigos y familiares pensaban que había perdido la razón. ¿Cómo puedes comprar más propiedades cuando ya estás luchando con las que tienes?, le preguntaban incrédulos. Roberto simplemente respondía, mi pastor me está guiando por este valle, porque aquí es donde están los mejores pastos. Su vara me protege de decisiones destructivas, y su cayado me guía hacia oportunidades que otros no pueden ver. Durante los 3 años siguientes, mientras la economía lentamente se recuperaba, las propiedades que Roberto había adquirido durante la crisis se multiplicaron en valor. Las propiedades que había comprado a centavos por dólar ahora valían varias veces su inversión original. Para cuando el mercado se había recuperado completamente, el patrimonio neto de Roberto no solo se había restaurado, sino multiplicado por 5. Su cartera inmobiliaria era ahora varias veces mayor que antes de la crisis. Como Roberto me explicó después, descubrí que el valle de sombra de muerte era exactamente donde Dios quería que estuviera. Mientras todos huían del valle con pánico, yo encontré allí los pastos delicados más abundantes de mi vida. La protección y dirección de Dios, su vara y su cayado, me dieron la confianza para hacer movimientos audaces cuando todos los demás estaban paralizados por el miedo. Lo que parecía ser la peor crisis financiera de mi vida, resultó ser la mayor oportunidad de creación de riqueza que jamás había experimentado. La historia de Roberto ilustra perfectamente la cuarta revelación del Salmo 23. Las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más peligrosos. Cuando comprendas completamente esta revelación y comiences a aplicarla en tu vida financiera, comenzarás a ver las crisis económicas, las recesiones y los desafíos financieros no como obstáculos para tu prosperidad, sino como oportunidades divinas para multiplicación sobrenatural. La quinta revelación está contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti, precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores, ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Y en breve conocerás la técnica exacta para activar esta mesa de abundancia en cualquier situación de oposición. Un método tan poderoso que el rey Salomón lo utilizaba cuando enfrentaba reyes enemigos, transformando cada confrontación en una exhibición de su prosperidad superior.
Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente en frente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental. Es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. Permíteme compartir la historia de Lucía, una diseñadora gráfica cristiana que había sido constantemente menospreciada por sus colegas. Trabajando en una agencia de publicidad importante, Lucía era frecuentemente pasada por alto para promociones y proyectos importantes debido a su fe cristiana. Sus compañeros de trabajo se burlaban de sus limitaciones morales, y su jefe una vez le dijo abiertamente: «Tu religión te mantendrá siempre en la mediocridad». A pesar del ambiente hostil, Lucía mantenía su integridad y excelencia profesional. Cada mañana, antes de ir al trabajo, meditaba en el Salmo 23, encontrando particular consuelo en la frase «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Comenzó a ver esta declaración no solo como promesa espiritual, sino como realidad tangible que Dios quería manifestar en su vida profesional. Un día, un cliente importante visitó la agencia buscando un diseñador para una campaña internacional de alto perfil. Habiendo revisado el portafolio de varios diseñadores, solicitó específicamente trabajar con Lucía, cuyo trabajo le había impresionado profundamente. Para asombro de todos, este cliente resultó ser el CEO de una de las corporaciones más influyentes del país, y un cristiano comprometido que valoraba la ética de trabajo y los principios que veía reflejados en el trabajo de Lucía. La campaña fue un éxito rotundo, ganando múltiples premios internacionales y posicionando a Lucía como una de las diseñadoras más solicitadas en la industria. El mismo jefe que había menospreciado su fe, ahora se veía obligado a elogiarla públicamente. Los colegas que se habían burlado de sus limitaciones morales, ahora estaban asombrados por su éxito. Pero Dios no había terminado de aderezar mesa. 3 meses después, ese mismo cliente ofreció a Lucía una posición como directora creativa en su corporación, con un salario que triplicaba lo que ganaba en la agencia, y con la libertad de formar su propio equipo según sus valores. En menos de un año, Lucía había pasado de ser la diseñadora menospreciada a líder de uno de los departamentos creativos más influyentes del país. Lo más impactante era que cada paso de este ascenso meteórico ocurrió en presencia de sus angustiadores. La oferta del nuevo puesto fue hecha durante una conferencia de la industria donde estaban presentes su antiguo jefe y colegas. Sus premios fueron entregados en ceremonias donde aquellos que la habían menospreciado estaban sentados en la audiencia. Sus entrevistas aparecían en las mismas revistas profesionales que sus detractores leían mensualmente. Como Lucía me explicó después, Dios no solo me prosperó, estratégicamente organizó mi éxito como testimonio público para aquellos que habían declarado que mi fe me limitaría. Cada bendición profesional que recibí fue cuidadosamente escenificada en presencia de mis angustiadores. No fue coincidencia, fue demostración divina. Dios literalmente aderezó mesa delante de mí exactamente como promete en el Salmo 23. La historia de Lucía ilustra perfectamente la quinta revelación. Dios estratégicamente organiza tu prosperidad como vindicación pública de tu fe. Cuando comprendas plenamente esta revelación, comenzarás a ver a tus detractores no como obstáculos para tu éxito, sino como audiencia necesaria para la demostración pública de la fidelidad de Dios en tu vida. Y ahora,
viene la revelación final que literalmente reprogramará tu DNA financiero para siempre. Cuando David declara, mi copa está rebosando, no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Y pronto descubrirás la fórmula matemática exacta que los antiguos sabios hebreos utilizaban para calcular cuándo su copa financiera estaba a punto de rebosar, permitiéndoles posicionarse estratégicamente para recibir bendiciones multiplicadas. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades. Las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque. Vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23, que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de pastor. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios del Salmo 23. Habrás activado el código pastor que transformó a David de cuidador de ovejas en rey próspero, que enriqueció a los patriarcas y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Permíteme compartir la historia de Francisco, un contador que llevaba 20 años trabajando para la misma compañía con un salario modesto que apenas cubría las necesidades de su familia. Aunque era extremadamente competente en su trabajo, Francisco había desarrollado una mentalidad de limitación que le impedía ver posibilidades más allá de su situación actual. Como cristiano devoto, había aceptado la idea de que la pobreza era de alguna manera más espiritual que la prosperidad. Un día, Francisco asistió a una conferencia donde escuchó esta interpretación reveladora del Salmo 23 como manual de prosperidad divina. Intrigado pero escéptico, decidió probar el proceso de 21 días. Cada mañana declaraba fielmente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita.
y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Al principio, no notó ningún cambio externo, pero internamente comenzó a sentir una nueva confianza, una expectativa de bendición que nunca antes había experimentado. Para su sorpresa, comenzó a notar oportunidades que siempre habían estado allí, pero que su mentalidad limitada le había impedido ver. En el día 7 del proceso, Francisco recibió una llamada de un antiguo colega que ahora dirigía su propia firma contable y necesitaba un socio con exactamente la experiencia que Francisco tenía. En el día 14, se atrevió a presentar una propuesta para un sistema de contabilidad más eficiente en su empresa actual, algo que había pensado durante años, pero nunca había tenido la confianza para sugerir. Su jefe no solo aprobó la propuesta, sino que le ofreció un ascenso y un aumento significativo para implementarla. En el día 21, Francisco se encontró en la extraordinaria posición de tener que elegir entre dos excelentes oportunidades: el ascenso en su empresa actual o la sociedad en la firma de su colega. Ambas opciones representaban ingresos que duplicaban lo que había ganado durante los últimos 20 años. Lo más asombroso no fue solo la manifestación de estas oportunidades externas, sino la transformación interna que había experimentado. Su copa mental literalmente rebosaba con nuevas ideas, confianza renovada y claridad de propósito. Como me dijo más tarde, por primera vez en mi vida adulta, no estoy preocupado por el dinero, no estoy persiguiendo oportunidades. Las oportunidades me están persiguiendo. Mi copa está verdaderamente rebosando y apenas estoy comenzando a comprender lo que significa vivir con esta mentalidad de abundancia. Francisco eligió la sociedad en la nueva firma contable y en menos de 3 años habían expandido el negocio a 3 ciudades diferentes, sirviendo a clientes que Francisco nunca hubiera imaginado que podría tener. Sus ingresos se multiplicaron por 10, pero lo más significativo fue cómo utilizó esta prosperidad. Fundó un programa para enseñar habilidades financieras a jóvenes de comunidades desfavorecidas, convirtiéndose en canal de bendición para otros. Como Francisco explicó, descubrí que la copa rebosante no es para consumo personal exclusivamente, es para que la abundancia fluya hacia otros. Cuanto más comparto, más rebosa mi copa. Es un ciclo divino de abundancia que nunca termina. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, malinterpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23 sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado consuelo en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Mi desafío final para ti es este. Comprométete a vivir las revelaciones del Salmo 23 de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que tu abundancia creciente demuestre la realidad de Dios como pastor próspero. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando Jehová es verdaderamente tu pastor, literalmente nada te faltará. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. Existe algo más que debes comprender sobre esta revelación transformadora. El Salmo 23 no es simplemente una oración personal. Es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios ocultos. Cuando David escribió estas palabras, no estaba simplemente compartiendo su experiencia personal, estaba revelando el blueprint divino.
el plano maestro que Dios diseñó para la prosperidad de su pueblo en todas las generaciones. Durante mis años de investigación, descubrí algo asombroso en los escritos de los antiguos rabinos judíos. Ellos enseñaban que el Salmo 23 contenía lo que llamaban Shefa Elohim, el flujo divino de abundancia que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición secreta, cada palabra del Salmo corresponde a una ley espiritual específica que, cuando se activa correctamente, libera bendiciones que han estado esperando desde antes de tu nacimiento para manifestarse en tu vida. ¿Has considerado por qué David específicamente menciona que moraré en la casa de Jehová para siempre? En el hebreo original, la palabra morar implica no solo residir, sino administrar, gobernar y tener autoridad. David está revelando que el destino final de todo creyente próspero no es simplemente vivir en la presencia de Dios, sino operar con su autoridad en la tierra, administrando sus recursos, gestionando su abundancia y distribuyendo sus bendiciones. Esta revelación transforma completamente tu comprensión de por qué Dios quiere prosperarte. No es simplemente para tu comodidad personal, aunque Él se deleita en bendecirte. Te prospera porque necesita administradores fieles en la tierra que puedan manejar sus recursos con sabiduría divina y distribuirlos según sus propósitos eternos. Como declaró Jesús: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La sexta revelación, oculta en el Salmo 23, está contenida en una palabra que la mayoría pasa por alto completamente: ciertamente. Cuando David declara ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza, está declarando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas divinamente para encontrarte, sin importar cuán perdido te sientas, cuán desviado hayas estado, o cuán imposible parezca tu situación actual. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a cooperar según los principios del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del Radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida. Permíteme compartir contigo la historia de un hombre que conocí hace varios años, quien experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Roberto había perdido su trabajo, su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, y su matrimonio estaba al borde del divorcio debido al estrés financiero. Una noche, en desesperación absoluta, comenzó a recitar el Salmo 23, pero por primera vez en su vida lo declaró como manual de prosperidad divina, en lugar de simplemente como oración de consuelo. Durante los siguientes 21 días, Roberto declaró cada mañana: Jehová es mi pastor, nada me faltará, visualizando específicamente su restauración financiera completa. Al séptimo día, recibió una llamada telefónica inesperada de un antiguo compañero de universidad que le ofrecía una oportunidad de inversión. Al día 14, su banco le propuso una reestructuración de hipoteca que reducía sus pagos en un 60%. Al día 21, había recibido 3 ofertas de trabajo diferentes, todas con salarios superiores al que había perdido. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era el Radaf divino en acción, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndolo activamente, porque había aprendido a activar los códigos de abundancia del Salmo 23. Dentro de 6 meses, Roberto no solo había recuperado su estabilidad financiera, había multiplicado sus ingresos por 3 y se había convertido en el principal inversionista de la empresa que inicialmente le había ofrecido una oportunidad. Pero la historia de Roberto no es única. Es típica de lo que sucede cuando alguien comprende y aplica verdaderamente las revelaciones del Salmo 23. He documentado cientos de casos similares de personas que han experimentado transformaciones financieras milagrosas
al activar estos principios ocultos. Y ahora, como prometí al inicio de este mensaje, revelaré la palabra oculta que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Esta palabra está en el versículo final del Salmo 23, pero pronunciada en hebreo tiene un poder multiplicador que en español se pierde completamente. La palabra es Taub, que David usó cuando escribió «Ciertamente el bien me seguirá». Pero Taube no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Cada mañana, después de declarar el Salmo 23 completo, pronuncia 3 veces la palabra Taube, con la intención específica de activar la abundancia hebraica en tu vida. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. Pero aquí está el secreto final que transformará tu destino. La técnica exacta que David usaba cada mañana, que llamaba la llave del tesoro celestial. Antes de pronunciar Tob, David colocaba su mano derecha sobre su corazón y declaraba: Jehová Jireh, mi proveedor, activa tu Tob en mi vida hoy. Que toda limitación se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta. Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones de Taub, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de pastor de ovejas a rey próspero. Y existe una razón científica por la cual funciona. Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia vibratoria específica, que cuando se combinan, crean lo que los físicos cuánticos llaman resonancia de manifestación. El Salmo 23 establece la intención. Jehová Jireh activa la conexión divina, y Toub materializa la abundancia en el plano físico. La combinación de 3 palabras que te prometí revelarte es Jehová Jireh, Toub. Cuando las pronuncies al amanecer, exactamente cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra, activas el colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta no es superstición, es ciencia espiritual que funciona según leyes divinas inmutables. El ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante era este. Primera minuto, declaraba Jehová es mi pastor, mientras visualizaba la decisión perfecta. Segundo minuto, proclamaba nada me faltará, mientras imaginaba los resultados ideales. Tercer minuto, concluía con Tou Ubi, Tou Ubi, Tou Bi Ubi, mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría. La frecuencia de la abundancia infinita se activa cuando pronuncias las palabras del Salmo 23 en el orden exacto que David las escribió, pero con la intención específica de manifestar prosperidad material, no solo consuelo espiritual. Cada palabra debe ser declarada como decreto profético, no como súplica religiosa. La técnica para mover montañas financieras, usando solo 6 palabras del Salmo 23, es esta: Jehová es mi pastor, nada faltará. Pronuncia estas 6 palabras exactas con fe absoluta mientras enfrentas cualquier imposibilidad financiera, y observa cómo la montaña de limitación literalmente se mueve de tu camino. El conocimiento que has recibido hoy ha estado oculto durante generaciones, reservado para unos pocos selectos que han comprendido que la espiritualidad y la prosperidad no son opuestos sino complementos divinos. Has descubierto el código secreto que transformó a un pastor de ovejas en el rey más próspero de su generación. Has recibido la llave del tesoro celestial que los patriarcas utilizaron para manifestar abundancia extraordinaria en tiempos de escasez global. Mi desafío final para ti es simple, pero profundo. Durante los próximos 90 días, aplica fielmente estos principios. Declara diariamente las palabras activadoras. Practica el ritual de 3 minutos antes de cada decisión financiera importante. Visualiza tu copa rebosando con bendiciones divinas. Da pasos concretos de fe que demuestren tu confianza en la provisión de tu pastor celestial. Al final de los 90 días, no solo habrás experimentado transformación financiera tangible, te habrás convertido en demostración viviente del poder de estas revelaciones perdidas. Tu vida será testimonio visible de que el Salmo 23
es verdaderamente el manual de prosperidad divina más poderoso jamás escrito. Como declaró el rey David, Jehová es mi pastor, nada me faltará, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta no es simplemente poesía inspiradora, es la realidad que espera a todo creyente que comprende y aplica los códigos secretos del Salmo 23. Ha llegado tu momento de experimentar la plenitud de esta verdad transformadora. Ha llegado tu tiempo de activar el poder prosperador del Pastor Divino en cada área de tu vida.